¿Bestiacéntrico o cristocéntrico? ¿Cuál es el enfoque que tenemos a la hora de acercarnos al libro de Apocalipsis? Y yo les comentaba a mis alumnos que frecuentemente incluso lo hacemos nosotros apocaliptocéntrico, es decir, centrados en los eventos del Apocalipsis, no necesariamente centrados en lo importante que es el mensaje, sino centrados en las cuestiones laterales o las cuestiones que parecen demasiado importantes. Y como hay también un montón de predicadores que les fascina dar fechas y les fascina seducir el pensamiento de personas en relación con las catástrofes que van a venir y todas estas cosas. Entonces, pues se supone que ellos son nuestros maestros, algunos de ellos son pastores muy importantes y ellos deben saber la Biblia. Entonces muchas personas se dejan seducir y se dejan atrapar por todas estas cosas sensacionalistas de el libro de Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis no es bestiacéntrico, tampoco es apocaliptocéntrico. No, el mensaje del Apocalipsis es, te leo el texto de Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, libro de la revelación de Jesucristo. Empieza diciendo así, revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a entender enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cuál es el punto, entonces, que quiere destacar el autor? Quiere destacar a Jesucristo, revelarnos a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque lo que más necesitamos en una época de crisis, en una época de angustia, en una época de desesperación, no es más preocupaciones, no es más avisos de las catástrofes desastrosas que van a venir. Lo que más necesitamos es conocer la revelación de Jesucristo. Necesitamos que el Señor Jesucristo se revele a nuestros corazones y que venga y nos hable y nos abra el entendimiento para que podamos verlo en todas estas circunstancias que están viniendo sobre el mundo, sobre la tierra, sobre nuestras vidas. Ahora mismo con toda esta pandemia y toda esta cuarentena que obligadamente hemos tenido que guardar, eso también necesitamos. Ver la acción de nuestro Señor Jesucristo, ver su mano poderosa y ver su revelación en todas estas circunstancias. Porque sí, déjame decirte algo, el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, quiere revelarse a ti, hablarte a tu corazón, darte un mensaje transformador, un mensaje sobre todo esperanzador. Te decía que las personas que escucharon por primera vez el mensaje de Apocalipsis la están pasando muy mal. El Imperio Romano ha desencadenado toda una serie de fuerzas para destruir a los cristianos. Y no solo es el Imperio Romano, también son los religiosos, los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Son personas judías que pensaban que acercarse a Dios, o para acercarse a Dios, había que volverse judío. Y por eso se les llama judaizantes, porque quieren hacer que las personas que no son judías se vuelvan a las prácticas judías. Entonces, los cristianos pues dejaron de interesarse en ese tipo de cosas, en ese tipo de prácticas ritualistas, en ese tipo de actos religiosos que están condensados ahí en el Antiguo Testamento. Entonces, esos eran otro grupo, otro sector de la población
que eran enemigos de los cristianos. Entonces, aparte de los romanos o de los paganos, también hay los religiosos judíos que están haciendo que los cristianos tengan una experiencia muy difícil. Y te decía que en el siglo I, cuando se escribe Apocalipsis y cuando se hace llegar a las iglesias, los hermanos, los primeros cristianos, la están pasando muy, muy compleja. Están siendo perseguidos, están siendo asesinados, están siendo torturados, están siendo expulsados de sus comunidades. Y en toda esta situación, ¿sabes cómo ellos se sienten? Se sienten como fracasados, se sienten como perdedores, se sienten como que tomaron una mala decisión, como que seguir a Jesucristo fue una mala decisión. Y algunos de ellos pues están queriendo regresar a sus prácticas antiguas porque a nadie le gusta el rechazo, a nadie le gusta la persecución. Bueno, es entonces que Apocalipsis se escribe para dar esperanza, para decir, hey, nuestro Señor Jesús, el Señor Jesucristo, el fundador del cristianismo, pasó exactamente lo mismo. Él también fue perseguido, él también fue agredido, él también fue rechazado por los religiosos y terminó siendo crucificado por los romanos, o sea, por los gentiles, por los paganos. El imperio romano era el imperio poderoso del tiempo de Jesús. Y tú sabes, fueron los romanos los que terminaron crucificando a Jesús, matándolo de acuerdo a sus prácticas de tortura con los criminales. Y Jesús murió como un criminal, murió colgado de una cruz entre criminales. Eso parecía que era el más grande fracaso del Señor Jesucristo. Y de hecho personas así lo consideraban. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y nosotros haremos que, nosotros creeremos en ti. Pero Jesús no hizo caso de esas burlas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo atraviesa el proceso de persecución, de rechazo y de muerte. Pero luego viene la resurrección. El autor del Apocalipsis, Juan, quiere que las personas vean al Señor Jesucristo como el modelo, y no solamente como un modelo, sino que lo vean como la fuente de la victoria. ¿Cuál es el camino que Jesús tuvo que transitar para la victoria? Y sí tenemos que decirlo, el camino fue su sacrificio, el camino fue su muerte. Por lo tanto, Juan, el apóstol, está animando a los cristianos para que ellos vean su sufrimiento como parte del proceso que los va a llevar a la victoria. Y la victoria está garantizada porque el fundador del cristianismo pasó por esa situación de muerte, de persecución, de tortura, pero después fue resucitado y fue reconocido como el Señor de todos. Entonces, son palabras de ánimo, son palabras de enfoque, son palabras en que el autor, Juan, le está diciendo a los cristianos, nuestro Señor pasó por eso y ahora Él está como victorioso. Si nosotros pasamos por eso, nosotros también vamos a ser victoriosos. Eso es lo que Juan quiere revelar a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Quiere revelarnos a un Jesucristo no fracasado, sino a un Jesucristo
victorioso y que nosotros podemos participar de su victoria. Hoy, en las circunstancias que hoy estamos nosotros, también podemos tener la esperanza de que podemos participar de su victoria, porque Él no está derrotado, Él no está detenido, Él no está secuestrado por un virus, Él está en el control de la historia y del mundo, y nosotros somos sus hijos y participamos de esa victoria. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Que Dios te bendiga.